Esta madrugada no pude dormir después de las 2, dice la sierva del Señor. Durante la visión de la noche, una noche cualquiera, se acostó la sierva del Señor a dormir. Dice ella, después de las 2 no pude dormir. Y durante la visión de la noche, dice ella, me veía a mí misma en una junta, en una gran junta. Rogaba a varias familias que aceptasen las instrucciones establecidas por Dios y saliesen de las ciudades para salvar a sus hijos. ¿Qué ella hacía? Rogaba. Salgan de la ciudad para salvar a ¿quién? A sus hijos. Y ahora miren la parte final del pensamiento. Estoy leyendo Mensajes Selectos, tomo 2, el capítulo 45, el primer párrafo. La parte final del párrafo dice: algunas de ellas dejaban pasar el tiempo sin tomar una determinación. ¿Qué pasaba con algunas de ellas? Dejaban pasar el tiempo. El tiempo para Dios no cuenta, pero el tiempo para mí y para usted sí cuenta. Es importante. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que por no tomar una decisión a tiempo, después ¿qué hacemos? ¡Ay! ¡Wow! Voy a leer otro pensamiento. Lean este párrafo, lean este capítulo, el capítulo 45 del Mensaje Selecto, tomo 2, con oración, sin fanatismo, sin efervescencia, sin excitación. Los ángeles de la misericordia apresuraron a Lot, a su esposa, a sus hijos, tomándolos de las manos. ¿Se acuerdan? La historia bíblica de Génesis. Los ángeles de la misericordia se apresuraron y tomaron a Lot de las manos. Si Lot se hubiera apresurado tal como el Señor deseaba que él se apresurara, su esposa no se habría convertido en una estatua de sal. Si Lot se hubiese apresurado, ¿qué hubiese pasado? Su esposa no se convierte en una estatua de qué? Una estatua de sal. Inservible quedó la esposa, inservible. Se convirtió en una estatua de sal. Escuchen. Lot adolecía de un marcado espíritu de dilación. ¿Un marcado espíritu de qué? De dilación. Más tarde. Déjenme terminar de pagar tanto. Déjenme de hacer tal cosa. Déjenme ver cómo lo hago. Permítanme esperar que mi hijo termine la high school. Permítanme que haga esto. Permítanme que haga lo otro. Lot adolecía de un marcado espíritu de dilación. No seamos como él era.
la misma voz que amonestó a Lot a que saliese de Sodoma, nos ruega, ahora nosotros, salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Posiblemente, hermanos, posiblemente los Lot del tiempo del fin, posiblemente el Señor no nos va a sacar de las manos de la ciudad. Posiblemente. Posiblemente. Porque suficiente luz, suficiente revelación, suficiente llamado, el Señor le ha hecho a esta iglesia, a este pueblo. Y las evidencias del mundo, nosotros las vemos a diario. Las evidencias del mundo nosotros las vemos a diario. En un mundo condenado, en un mundo destruido, en un mundo que es mentira, este mundo es plástico. Este mundo es plástico, este mundo es de mentira, este mundo no es real. Yo no sé cuántos de nosotros estamos conscientes que este mundo no es verdadero, este mundo es falso, este mundo no es real, este mundo es intangible, este mundo no es concreto. Esto no es real. En la cruz del Calvario este mundo quedó condenado para la destrucción final. Totalmente condenado en la cruz, este mundo quedó condenado. No es verdadero. Este mundo no es verdadero. Así que el Señor nos amonesta a nosotros para que nosotros podamos escapar si queremos. No es fácil, nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil hacer la voluntad de Dios. Nunca. Porque nosotros estamos en un terreno contrario a lo que Dios diseñó en el Edén para nosotros. Esta mañana quisiéramos leer un pensamiento más. Es un comentario que Elena de White hace al capítulo 5 de Génesis. Y luego entonces traíamos alguna parte dinámica. Vamos a entrar a una parte interesante de la experiencia de campo para tratar los aspectos que hemos estado tratando, los aspectos prácticos de la salida y la convivencia en la experiencia de campo. Los que tienen la Biblia de estudio, Elena de White comenta el capítulo 5 de el libro de Génesis. Dice el comentario del capítulo 5, lo que tienen la Biblia de estudio, dice lo siguiente. Comentando acerca de Enoc, dice: veía Enoc a Dios a su lado solamente por la fe. Sabía que el Señor estaba allí y se adhería firmemente a los principios de la verdad. También nosotros debemos caminar con Dios. Cuando lo hagamos, nuestro rostro brillará con el resplandor de su divina presencia. Y cuando nos reunamos, hablaremos del poder de Dios diciendo: alabado sea Dios, buen es el Señor, buena es la palabra del Señor. Podemos tener lo que tuvo Enoc. Escuchen,
Podemos tener lo que tuvo ¿quién? Enoc. Podemos tener a Cristo como nuestro constante compañero. Enoc caminaba con Dios y cuando era asaltado por el tentador, podía hablar con Dios acerca de esa tentación. ¿Qué podía hacer Enoc? Conversar con Dios. Interesante. Enoc no tenía Biblia. Enoc no tenía Biblia ni tenía espíritu de profecía. No estaba canonizada la palabra de Dios, no estaba canonizada, no había ni Biblia ni espíritu de profecía. No había nada de eso en los tiempos de Enoc. ¿Y cómo era que Enoc, sin nada de eso, podía hablar con Dios? Pero tenía un conocimiento de su compañero celestial. Hacía de Dios su consejero y estaba íntimamente vinculado con Jesús. Y Enoc fue honrado debido a ese proceder. Fue trasladado al cielo sin ver la muerte. El Señor se lo llevó sin gustar que la muerte. Mientras confiéis en vuestro Padre Celestial para que os dé ayuda que necesitáis, Él no os dejará. Dios tiene un cielo lleno de bendiciones que quiere prodigar sobre los que fervientemente buscan esa ayuda que solo Él puede dar. Enoc caminaba con Dios porque miraba por la fe a Jesús, pidiendo su dirección, creyendo que se cumpliría cada palabra que pronunciaba. Se mantuvo cerca al lado de Dios, obedeciendo cada una de sus palabras. La suya fue una vida maravillosa de unidad con el Señor. Cristo estaba en íntimo compañerismo con Él. Enoc, termino con esto, Enoc no moraba con los impíos. No moraba con los impíos. No se estableció en Sodoma pensando salvar a Sodoma. ¿Me está entendiendo? Enoc no moraba con los impíos. No se estableció en Sodoma pensando salvar a Sodoma. Se ubicó junto con su familia donde la atmósfera fuera lo más pura posible. De ese lugar a veces iban los habitantes del mundo con su mensaje recibido de Dios. Le era penosa cada visita que hacía al mundo. Veía y entendía algo de la lepra del pecado. Después de proclamar su mensaje, siempre llevaba consigo de vuelta a su lugar de retiro a los que habían recibido la amonestación. ¿Dónde se llevaba Enoc? A lo que le daba el estudio bíblico y aceptaba del Señor. Al monte. Interesante. ¿Por qué se lo llevaba al monte, hermano? Él sabía que dejar a una gente en Los Ángeles, o en Nueva York, o en Santo Domingo, él sabía lo que significaba eso. Porque él entendía y leía algo de la lepra del pecado. ¿Por qué el Espíritu de Profecía hace este paralelo con el pecado con una lepra? ¿Por qué? ¿Dónde está el médico que se acaba de graduar? ¿Dónde está? El muchacho que es médico, en familia de Tony. ¿No está aquí? El principal síntoma de la lepra, la principal característica de la lepra,
es que es una enfermedad asintomática. La lepra no se siente. La lepra no se siente. Si usted fuera a un leprosario, donde están los leprosos, en mi país hay un leprosario donde están todos los leprosos y ellos cayéndose por pedazos. Se caen por pedazos y ellos no sienten absolutamente nada. La lepra no se siente. Es una enfermedad rara, misteriosa, asintomática. Usted no la siente. Usted no siente la lepra. Inclusive, una de las razones por la que el leproso en los días de Cristo tenía que ir gritando leproso, leproso, ¿se acuerdan? Inmundo, tenía que ir anunciando para no contaminar, porque cualquiera se le podía pegar porque no lo veía con dolor, ni lo veía quejándose. La lepra no se siente, es una enfermedad sintomática. El pecado se me pega asintomáticamente sin yo darme cuenta. Sin yo darme cuenta. Y no importa que yo tenga 80 años, como que tenga 20, como que tenga 15. Y si es cierto que un joven y un niño es más permeable que un adulto en cualquiera dirección, es cierto eso, pero no debe ser cierto que yo soy tan vulnerable al pecado como cualquier otro. No importa la edad. Porque nosotros somos lo que contemplamos y somos transformados por la contemplación. Y gradualmente, imperceptiblemente, nosotros, hermanos, nos vamos transformando. Enoc entendía este principio. Y miren el proceder de Enoc, un hombre que Dios se lo llevó. Y decía, tengo miedo de asociarme con los impíos. Tengo miedo. Fue un hombre tan santo que Dios se lo llevó. Y él tenía miedo de asociarse con los impíos. Porque Dios se me puede pegar su espíritu, se me puede pegar su mentalidad, se me puede pegar su actitud, se me puede pegar su vestimenta, su comida, se me puede pegar cualquier cosa negativa. Iba y llevaba el mensaje de Dios y lo que aceptaba, él se lo llevaba a su lugar de retiro. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejaba en la ciudad? ¿En qué época vivió Enoc? Enoc vivió antes del diluvio. Enoc vivió antes del diluvio. Su hijo Matusalén recibió de él las instrucciones del Señor. Él instruyó a Matusalén, y el Señor premió tanto la conducta y la actitud de este hombre que le dio el hijo que más duró sobre la tierra. Matusalén fue el hombre que más vivió sobre la tierra, 969 años. Porque con Matusalén Dios estaba anunciando una profecía y estaba anunciando el fin de esta tierra. Matusalén significa hasta aquí llegó Dios. Matusalén murió el año del diluvio, antes de venir el diluvio. Ese mismo año murió Matusalén. Matusalén significa hasta aquí llegó Dios. Y en su misericordia el Señor le dio al mundo, lo ilustró con la vivencia de Matusalén y fue el hombre que más duró, revelando la misericordia de Dios. Hermanos, interesante que nosotros tenemos oportunidad de avanzar. Y cuando hablamos de esto, lo hablamos con el sentir de que nosotros podamos con seriedad de propósito avanzar
en esta experiencia sencilla, en esta experiencia de fe. Cuando el Señor venga, cuando el Señor venga, Él quiere que nosotros salgamos de este mundo diferente a como salió la esposa de Lot. ¿Por qué la esposa de Lot miró hacia atrás? Porque ella sacó de Sodoma el cuerpo, pero la mente la dejó ¿dónde? En Sodoma. Sacó el cuerpo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, y una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor cuando nosotros tomemos la decisión de irnos al campo, es pedirle al Señor: Señor, saca mi mente y saca también mi cuerpo. Porque algunos simplemente sacamos el cuerpo, pero la mente está ¿dónde? Allá en la ciudad. Y comenzamos a pensar en la ciudad y entonces miramos hacia atrás. Y la experiencia del campo es totalmente una ruptura cultural con todo el medio que ustedes se han desenvuelto en los 15, últimos 20, 30, 40, 50, 60 años, los años que ustedes tengan. Es un cambio totalmente diferente, totalmente diferente. Es totalmente un cambio radical. Es un cambio cultural, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de visión. Las aspiraciones son diferentes. Allí en el campo la alegría de ver crecer una matita de lechuga, de tomate, ver crecer un árbol, comer. Allí la fe está puesta en el Señor y con lo que Él ha puesto en el medio. Aquí ustedes saben que nuestra fe no está puesta en el Señor, sino está puesta en lo que nosotros podemos hacer y tenemos. Dios no nos mide por lo que nosotros tenemos. Dios nos mide por lo que nosotros somos. No nos confundamos con eso. El hombre mide por lo que tú tienes, te mide por lo que tú tienes. Dios te mide por lo que tú eres. Así que el Señor nos mide a nosotros. Vamos a ver si comenzamos a explicar un poquito algunos elementos prácticos de la salida de la ciudad y la convivencia, porque ayer quedamos un poco cortos. Vamos a ver cómo avanzamos hoy. ¿Hasta qué hora es la actividad de esta mañana? Son las 6, 5. Ok. Ayer decíamos que hay algunos desafíos. ¿Con quién me voy a ir? ¿Con quién me voy a ir? ¿Con quién me iré al campo? Y dijimos que ayer quedamos que hay 3 formas típicas de nosotros irnos al campo, hermano. 3 formas típicas nada más. No hay otra. O me voy en calidad de familia, o me voy a una comunidad isla, o me voy a un ministerio establecido. Es importante decir algo con respecto, para que podamos entender esto con respecto a dónde me iré. ¿A dónde me iré? Sería el punto que toca antes de este. Lo volamos un poquito. El hermano que preguntó, parece que se fue ya. El hermano que preguntó ayer acerca de Isaac, ¿se fue? Ok. ¿A dónde me voy a ir? Muy importante que nosotros entendamos esto, porque nosotros, hermano, nosotros debemos entender esto. Cuando nosotros pensamos en el campo, por el temor que tenemos, y permítame decirle que no es un temor que ustedes tienen, un temor que yo tuve. No es que ustedes tienen, yo tuve ese temor. Por el temor que nosotros tenemos y por la costumbre que nosotros tenemos. Recuerdo varias personas
y entre ellos familiares, varias personas me decían, ¿y si un niño se te enferma a medianoche, qué tú vas a hacer? ¿Le han hecho ustedes esa pregunta o ustedes se la han hecho ustedes mismos? ¿No se la han hecho? Porque aquí el 911 o el carro o la clínica, el hospital está cerca, agarro al muchacho o me agarran a mí o agarro al esposo y salgo corriendo para allá. Interesante esto, hermano. Muy interesante. ¿Qué vamos a hacer? Pero esa misma persona que le pregunta a usted, le dice a usted, ¿qué usted va a hacer si un niño se le enferma? De pronto se para en el púlpito y comienza a dar un tema del Salmo 23. Abran su Biblia en el Salmo 23. Comienza a ver esa misma persona. Jehová es que, y nada, pero en la ciudad, en el campo Jehová no es mi pastor. En el campo Jehová no es mi pastor, y todo me faltará. Dice, hermano, crea, Jehová es su pastor, y nada le faltará. Pero en la ciudad, en el campo Jehová no es mi pastor, o puede ser mi pastor, pero todo me faltará. ¿Entienden el concepto de las escrituras que nosotros tenemos? Nosotros tenemos un Dios circunstancial, un Dios que sana una fiebre o una gripa, dicen ustedes, o gripe, no sé, o catarro. Pero el Dios nuestro, el Dios de muchos, sana una gripe, pero no sana un cáncer. ¿Sabían ustedes eso? Y esto lo hemos experimentado. Una vez escuché a una hermana decir, hermana, diciéndole a otra hermana, no se juegue, decía, no se juegue, usted tiene un cáncer, váyase a los médicos. Y esa misma hermana decirle a otra, es una gripecita que usted tiene, haga un tececito, órele al Señor, confíe en Él, le va a sanar eso. Eso con un pediluvio se le quita, hágase un pediluvio, póngase un fomento, agarre una cataplasma de barro, póngasela. Eso es simple, eso es una fiebre del Señor, y órele al Señor, confíe en el Señor. Y esa misma persona entonces, decir, eso es un cáncer, no te juegues, vete a los médicos. Hermano, el Dios de muchos nada más sana gripe, pero no sana cáncer. Un Dios que está aquí, mutilado. El Dios de muchos de nosotros, cuando hay algo serio, una decisión seria y determinante, una decisión como esta de salir de la ciudad, el Dios nuestro, allá en el campo, el Señor no sabe ir al campo. El Señor no tiene capacidad de sostenernos, el Señor no tiene capacidad de sanarnos, el Señor no tiene capacidad de protegernos. Aquí no protege la policía, aquí no puede proteger la policía, pero en el campo el Señor no nos puede proteger. Un Dios totalmente handicap, un Dios inválido, que en la ciudad puede sanarnos, que en la ciudad puede protegernos a través de la policía, que en la ciudad puede ayudarnos, que puede proveernos. En el campo Dios no puede hacer nada de eso, no puede hacer nada de eso. Y se lo estoy diciendo no por ustedes sino por mí, porque me decían, ¿y si un niño se te enferma, qué tú vas a hacer? A mí me dijeron eso. Y yo recuerdo, cuando me iba para el campo, me reuní con mis familias y les expliqué que me iba para el campo.
Inclusive me reuní con los vecinos y le dije a los vecinos inmediatos por qué me iba para el campo. Y me reuní con la familia de mi esposa, adventistas. Mi familia, la mayoría es adventista, muchos son adventistas, la familia de mi esposa también son adventistas. Y le dije, ¿por qué me voy para el campo? Para hacer un asunto limpio, ¿sí? Que no tuviera ese sentimiento, ese sentir de fanatismo, de que creen que estaba corriéndole por la persecución, no es nada de eso. Me reuní con ellos y les expliqué, miren, nos vamos para el campo. Yo recuerdo que el papá de mi esposa nada más me hizo una sola pregunta. Nada más me dijo una sola cosa, o me hizo una pregunta. Él me dijo, ¿con qué tú vas a mantener a tus hijos? Claro, ahí estaba la hija. ¿Con qué tú vas a mantener a tus hijos? Me preguntó él. ¿Con qué ustedes creen que le va a mantener? No, yo no le contesté, no sé. Yo no sabía. Después, un día, entonces, él es muy bueno con los números. Él es muy bueno con los números, contable, mucha experiencia. Un día entonces se nos acerca y nos dice, entonces, ¿con qué ustedes le dan comida a 50 gente allá arriba? El mismo que me preguntó que con qué iba a mantener 2, ahora me pregunta con qué estamos manteniendo cuánto. Yo no sé tampoco. No sé. Él estaba preocupado por 2 y entonces él mismo se asombra y pregunta que dónde están comiendo 50. Porque él es matemático. Él sabe que comer, desayunar y cenar 50 gente, ¿cuánto se gana? Ya lo sabe. Y aunque no sea mucho, comemos, ¿es cierto, Lili? Lili no está con una librita más cuando estuvo allá. No como con 10 o 15 libritas más. Hermano, el Dios de la ciudad es un Dios. Para nosotros es un Dios que no es el Dios del campo. Créanme, honestamente créanme que no es el mismo Dios del campo. Y eso es un problema que no ustedes posiblemente tengan. Yo lo tenía, ese problema. Así que cuando nosotros nos vamos al campo y cuando pensamos en dónde nos vamos a ir, cuando pensamos dónde, muy interesante que tengamos algunos detalles en cuenta. Porque cuando nosotros pensamos irnos al campo, nosotros pensamos, primero, por nuestro miedo de salir de la ciudad, nosotros pensamos como irnos como medio al campo, pero como que no sea como medio ciudad, ¿sí? Como ni tanto, como dicen los venezolanos, como ni tan calvo, pero tampoco con 2 pelucas. Como que me voy al campo y como que quiero estar como, no sé si usted me entiende, ni muy ni tan. Y esa es nuestra mentalidad, porque tenemos miedo. Yo sé que tenemos miedo. No hemos aprendido a depender de Dios. ¿Y qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros? A depender de Él, pero no conceptual, sino que aprendamos a depender del Señor realmente. Que podamos ver su gloria, que podamos ver su carácter, que podamos ver las manifestaciones de su poder, que podamos ver cómo Él providencialmente nos sostiene. Hermano, en esto hemos visto cosas gloriosas. Familia, tomar decisiones y el Señor sostenerla. Y la gente quiere que, las personas quieren que los hermanos que han tomado estas decisiones expliquen cómo se sostienen, cómo viven, de qué viven. Y la gente quiere, el que no esté en la experiencia de fe, quiere que se le dé una explicación. Y la fe no se explica, la fe se experimenta.
y se ven los resultados, pero uno no sabe explicarlo. Y simplemente le da un poder a su poseedor. Pero la fe no se explica. Y alguna persona comienza y dice, explíqueme. ¿Que te explique qué? Porque la fe no se explica, la fe se experimenta. Y cuando nosotros pensamos irnos al campo, nosotros cometemos algunos errores. Primero, uno de ellos es como que queremos salir y no salir. ¿Está bien? ¿Ah? Ok. Queremos salir y no salir. Lo otro que nosotros pensamos es lo otro que nosotros pensamos lo otro que nosotros tenemos en mente es llevarnos la ciudad al campo. Y en esto yo quiero hacer un poquito claro, para explicar qué es llevarse la ciudad al campo. Porque algunas personas piensan, hace unos días estaba en Carolina del Norte y tenía 25 años que no veía a un amigo, nos separamos, él vino para Estados Unidos, ahora nos reunimos y ahora le tengo esta dinámica pidiéndole al Señor que lo ayude a salir de Estados Unidos, pagar las deudas, el mismo cuento de casi la mayoría de la gente. Pagar las deudas, aquello, un préstamo estudiantil, bueno. Lo cierto es que entonces él se acerca a mí y me dice, pero yo no voy a llevar mi lavadora al campo. Y digo yo, puedes llevarte una lavadora y también una secadora. No hay ningún problema. Porque el llevar la ciudad al campo no es tú no llevar las cosas que puedas llevar. No sé si usted me entiende. Yo lo voy a leer. El espíritu de poesía tiene todo esto, lo que pasa es que a veces nosotros no lo vemos. Cuando nosotros pensamos, oye, escuchen lo que dice aquí. Los padres y las madres que tienen o poseen un pedazo de tierra y un hogar cómodo. ¿Cómo debe ser el hogar? ¿Cómo debe ser el hogar? Cómodo. Los padres y la madre que tienen un pedazo de tierra y un hogar cómodo son reyes y reinas. ¿Qué es lo que son? Ustedes ninguno quieren ser rey ni quieren ser reina. Y tenemos la posibilidad, hermano Hilario, de ser rey y de ser reina, de ser reyes y reinas. ¿Lo escucharon? Posibilidad infinita de ser reyes y ¿qué más? Reina. ¿Por qué el Señor dice que seremos reyes y reinas? ¿Por qué? ¿Cuál es la característica autóctona de un rey y una reina? La principal característica, que todo el mundo está subordinado ¿a quién? A ellos. Y ellos no están subordinados ¿a quién? A nadie. ¿Entienden? ¿Entienden la semántica del espíritu de profecía? El Señor dice, si ustedes tienen un pedazo de tierra y una casa cómoda, son reyes y reinas. Y cuando pensamos en el campo, cuando una persona piensa en el campo, ¿a dónde me voy a ir? Piensa que debe, porque se nos ha vendido esa idea. En mi país, no sé en México, no sé en Estados Unidos, a la gente del campo le tienen una endecha. Una endecha le tienen a la gente del campo. Ay, pobrecito del campo, mi país te tienen esa endecha. No sé en México. Ay, pobre del campo. El diablo es sucio. El diablo es inteligente.
Una endecha que Él mismo la ha programado para que la gente desarrolle desprecio hacia la vida ¿de qué? Del campo. Por eso nosotros debemos dignificar esta experiencia. Eso es llamado nuestro, darle dignidad a esto. Y nosotros, muchos hermanos adventistas, hemos cometido errores y algunos lo hemos enmendado, otros cometieron errores y Satanás ha sacado ventaja sobre esto. El campo no significa atraso en lo absoluto. Al contrario, el campo significa que desarrollo. Amén. Y permítame decir esto, que no me gusta usarlo, pero sí quiero decirlo por experiencia personal. Y simplemente yo esto lo he visto en mis hijos. Mi hijo está aquí en Estados Unidos, en Washington, en Arkansas está él, estudiando teología y estudiando ministerio, quiere ser pastor, está ahí en el ministerio social propio. ¿Y saben qué le dicen los profesores y qué le dicen los muchachos de Washington a él? Pero, ¿dónde tú estudiaste? ¿Dónde tú estudiaste? Mi hijo tiene 20 años, 22 años, 21 años, va a cumplir 22 años. Y los muchachos lo ven dirigiendo la finca, construyendo greenhouse, poniéndole sistema de calefacción, sistema de cooler. Lo ven dirigiendo proyectos agrícolas, lo ven manejando pala mecánica, lo ven manejando bulldozer, lo ven manejando carros, lo ven desarrollando proyectos, lo ven hablando inglés, lo ven dirigiendo. Él es el director de todos los muchachos y de todo el mundo en la finca, organizando, dirigiendo. ¿Y dónde tú aprendiste? Plomería, mecánica, agarra el tractor. Papi, ahora voy a arreglar el tractor que tiene un fallo, lo desarmó, arregla el tractor. Voy ahora a desarmar la guagua que se me le fueron los frenos, la troca, desarmó. Muchachos, pero ¿qué tú haces aquí? ¿Dónde tú aprendiste? ¿Saben, hermano? El campo. El campo. El campo. En Estados Unidos se hizo un estudio, se hizo una investigación y se descubrió lo siguiente: que los niños que viven enjaulados en los buildings, como le llaman ustedes, y lo mandan a las escuelas y viven enjaulados, que no tienen para dónde moverse, desarrollan el 25% de su capacidad cerebral. Los niños que viven en una zona rural y que tienen patiecito, que pueden por lo menos ver una matita, que pueden salir al patio, que pueden estar un poquito libres, desarrollan un 50%. Y eso fue una investigación científica que se hizo aquí en el estado de Alabama. Y los niños que lo dejan suelto y que lo dirigen los padres y que lo están supervisando y que lo dejan desarrollar la inteligencia, la investigación dijo que desarrollan el 100% de su capacidad cerebral y que no lo mandan a la escuela. Y lo digo, hermano, lo digo esto con mucha reverencia y hasta sin querer decirlo. No me gusta decir estas cosas, no me gusta hablar de esto, porque puede malinterpretarse, pero yo lo he experimentado en mi experiencia. Yo nunca agarré a mi hijo, lo mandé a una escuela para que estudiara inglés. Y se supone que aquí está cogiendo la clase en ¿qué? En inglés. Yo nunca lo mandé a coger clases de inglés. Y nunca le enseñé inglés, yo no sé inglés.
agarra el piano, la flauta transversa, agarra el saxofón, agarra aquello, los muchachos saben de masaje. Natural, natural, solamente un empujoncito. Y nosotros pensamos que cuando nos vamos al campo vamos a retrasarnos, a atrasarnos. ¿Saben ustedes eso? Y esa es la mentalidad, esa es la mentalidad, de que nosotros vamos a atrasarnos. Y al contrario, el Señor lo que quiere es, como dice el libro de Deuteronomio, ponernos nosotros como cabeza. Como cabeza. Interesante lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando nosotros entonces llevar al campo, llevar a la ciudad al campo, no significa que nosotros vamos a entrar en una experiencia retrógrada, que nos vamos a atrasar. Y nosotros pensamos que necesariamente, algunos piensan que necesariamente vivir en el campo es vivir de manera inadecuada, sucio, descuidado, abandonado, sin comodidad. Y la hermana May dice, los padres y la madre que tengan una casa, un pedazo de tierra y una casa cómoda. Ahora, permítame decirle algo. Una casa cómoda es una casa lujosa. A ver si coincide. No. Una casa cómoda no tiene que ser necesariamente una casa cómoda. Y en la medida de nuestra posibilidad debemos vivir de la manera más digna como el Señor quiere que nosotros vivamos. Ahora, vamos a tocar otro puntito. Cuando nosotros pensamos en trasladarnos, nosotros pensamos a veces en distancia. Nosotros a veces pensamos en distancia y no pensamos en ambiente. Quiero que en esto presten atención. Estar lejos de la ciudad no significa estar en un ambiente adecuado. Quiero explicar esto porque hemos visto cometer errores, hermano, en este sentido. Hemos visto cometer errores. Recuerdo que visité unos hermanos en República Dominicana, en Barahona, se llama un pueblo del sur, que se habían ido al campo. A unas 300 y pico de kilómetros de la ciudad principal se fueron a una montaña. Pero donde ellos se fueron, a esa montaña, a ese lugar, era un lugar donde el gobierno de ese entonces, el gobierno de Balaguer, había hecho un caserío entre la montaña para agrupar a todos los campesinos dispersos que estaban en la zona, y él había hecho un caserío, había hecho una comunidad. Y los hermanos, entonces, porque estaba en la montaña y porque estaba lejos de la ciudad, fueron y compraron casitas ahí. Y varias familias. Y se fueron al campo, se fueron a la montaña, pero era en una comunidad. Recuerdo que fui a ese lugar a visitar a los hermanos por un fin de semana y compartía con ellos la palabra de Dios en el sábado. Y recuerdo que en la casa donde estábamos tuvimos que mudarnos durante el culto a otro lugar porque la música no dejaba que me escucharan, que los hermanos me escucharan mientras platicaba la palabra de Dios con ellos. Fumando, bebida. Estaban lejos de la ciudad, pero tenían un ambiente y un espíritu ¿de qué? De ciudad. Así que cuando nosotros pensamos en el lugar donde nos vamos a ir, muy interesante que nosotros tomemos en cuenta no exactamente la distancia, no es la principal preocupación, sino el ambiente que va a rodearnos a nosotros y que va a rodear a nuestros hijos, que va a rodear a la familia y que va a rodear a quienes estemos allí en ese lugar. ¿Entienden? El ambiente. Otra experiencia que compartimos es
Otra experiencia que compartimos fue una hermana que compró un pedazo de tierra, comenzó un proyectito de escuela, pero a partir, después de algunos años, ella se puso, como dijimos ahorita, como ni tan tan, ¿cómo fue que usted dijo, Lili? Ni muy muy, ni tan tan. Y el pueblo donde ella compró cerca, donde ella compró el pueblito, porque era una zona rural, explotó geográficamente, hubo una explosión demográfica, la gente rápido creció y de pronto ella quedó en medio del pueblo. O sea que al principio estaba un poquito apartada, pero a medida que el pueblo fue creciendo, ¿qué pasó? Se ahogó. Y allí estaba ¿qué? La influencia. Así que cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que pensar en esto. ¿Qué tiempo duraríamos sin que llegue la influencia? Porque vaya poblándose, o qué tiempo, o si nosotros posiblemente nunca nos llegará la influencia donde estemos. Detalle que tenemos que tomar en cuenta. ¿Entienden? El ambiente es más importante que la distancia. El ambiente es más importante que la distancia. Ambiente adecuado, creo que está bien con esto. El ambiente adecuado. Ok. Quiero entonces volver un poquito para atrás donde nos quedamos. Dijimos 3 formas de nosotros irnos al campo, 3 formas. ¿Se acuerdan las 3 formas? ¿Cuáles fueron? ¿Se acuerdan? Tienen una mente muy brillante, casi nadie apunta, ¿sí? Familia, a una comunidad isla o a un ministerio establecido. Si a mí me permitieran irme ahora otra vez al campo, imagínense que el tiempo, me meto a la máquina del tiempo, la famosa máquina del tiempo, y yo me fuera como familia. Pero a nosotros nos da miedo, porque decimos, y si yo me enfermo, ¿quién me va a ayudar? Si vienen a robarme, ¿cierto? ¿Por qué lo haría como familia? Porque como familia yo voy a entrar en una cultura y en un ambiente diferente, una experiencia diferente, y el Señor necesita darme crecimiento a mí, a mi esposa y a mis hijos para poder ser de bendición ¿qué? A otros. Porque uno de los problemas de la experiencia de campo es precisamente la convivencia, y yo para dar convivencia tengo que aprender primero a manejar y a vivir ¿qué? Convivencia. Entonces, con mis hijos y mi esposa, esto es interesante. Lo más, para mí, lo que más contrarresta una influencia que yo pueda dar es tener diferencia con mi pareja y con mis hijos. Eso para mí eso es lo más terrible. Pero ni la más mínima diferencia puede existir. Entonces a veces nosotros, sin aprender a vivir entre nosotros, entre los esposos y los hijos, si están en verdadera convivencia, ¿qué hacemos? Una vez invitamos al hermano Hilario y a la esposa, vamos. Pero ni siquiera nosotros tenemos que convivencia. Así que como familia, cuando nosotros nos vamos como familia, tenemos oportunidad de crecer para poder ayudar a otro a crecer. Y en cualquiera de estas experiencias, hermanos, usted se vaya al campo, cualquiera tiene sus desafíos y tiene sus ventajas. Como familia, ¿qué ventaja tiene? Que podemos crecer. Podemos crecer. ¿Qué ventaja tiene? Que nosotros y nuestros hijos, sobre todo si están en edad formativa,
no recibirían muy fácilmente ¿qué? Influencia negativa. Porque algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que todos estamos en un proceso de crecimiento y de transformación. Y aún en la experiencia, ayer la hermana que me decía algo, ¿dónde está la hermana? Acerca. Ella me decía que un hermano americano le comentó que se vaya al campo con sus hijos solo, que no vaya con nadie, decía ella. Entonces me decía, pero yo he leído en el Espíritu de Profecía que la hermana Moy dice 2 o 3, que sea una experiencia de comunidad. La hermana Moy dice eso, es una experiencia de comunidad. Entonces ella me decía, ¿qué hago? Cuando yo estoy en una experiencia de comunidad o una experiencia de ministerio o una experiencia de comunidad, yo tengo el peligro, y sobre todo si no hay un criterio entre los padres y los líderes, un criterio al unísono de cómo van a hacer las cosas para que los hijos no se dañen, puede haber problemas de la misma manera, puede haber problemas no de la misma magnitud y con el mismo riesgo de la ciudad, pero puede haber problemas de influencia del igual modo. ¿Por qué? Porque yo que acabo de llegar de la ciudad, ¿cómo llego al campo donde está la comunidad con mis hijos? Yo voy roto, yo voy destruido. Mis hijos han roto, destruido con vicios de televisión, con vicios de aquello, con mala palabra, mal pensamiento, todo negativo. Y yo precisamente voy para ver si hay solución a qué, a mis necesidades. Pero los que están, de alguna manera, van a recibir ¿qué? Esa influencia. Así que como familia es el mejor formato. Ahora, ayer decíamos, y hoy volvemos a repetir, que no importa en cualquiera de esas experiencias que usted esté, va a haber un común denominador en su experiencia. Y tiene que haber una vida de entrega, una vida de servicio. ¿Saben por qué? Porque si después de crecer como familia y que ya Lili y Juanito se llevan bien, ya todo está afinadito, no hay dificultad, o si hay dificultad pueden arreglarla en el Señor sin dar un mal testimonio, y los hijos están ahí organizaditos y todo, entonces el Señor quiere que yo haga ¿qué? Misión. El Señor quiere que yo haga redención. Porque Dios no me capacita a mí y me prepara para dejarme en el anonimato. No tiene sentido. ¿Saben que el Espíritu Santo no será dado a nadie que no trabaje? Dice la hermana Juana. Ella dice, el Espíritu Santo no será derramado a nadie, a ninguno que no esté interesado en la salvación de las almas. Porque ¿para qué se le va a dar el Espíritu Santo a alguien? Para que se quede lleno, anónimo del Espíritu Santo sin ayudar a otro. Porque el Espíritu Santo se le dio a la Iglesia Apostólica, fue para entrar a los corazones, llevar el Evangelio y ganar las almas para el reino de los cielos. Entonces no tiene sentido que yo me prepare como familia. Ya estoy preparado, todos derechito, damos un buen testimonio, estamos consagrados, sabemos de masaje, sabemos de hidroterapia, sabemos de agricultura, y entonces me quede anónimo en el mundo. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. La mejor manera de irme como familia, mi casa y yo como Dios. Pero tenga pendiente que en el momento indicado que el Señor lo prepare, ahí mismo Él entrega una misión. Y si tarde o temprano se convertirán en un ¿qué? En un ministerio. ¿Entienden esta parte? Ahora, ¿cuáles son los desafíos de esta experiencia? ¿Cuáles son los desafíos de esta experiencia? Imaginémonos a Juanito y a Lili viviendo por ahí entre la montaña. Como familia, decidieron hacer eso. ¿Cuáles son los desafíos? Los desafíos es la soledad, porque nosotros tenemos un problema. Los seres humanos tenemos un problema. Dios nos hizo con una capacidad gregaria, a todos. A nosotros nos gusta
Es raro, se ve raro, obsoleto, se ve extraño a la gente que no le gusta tener a nadie a su lado. Hasta lo clasificamos como una gente como un terrorista de la soledad. Dios nos crió con la capacidad gregaria. Pero nosotros tenemos un problema, y es que ni podemos estar juntos ni solos. Si estamos solos, queremos estar como acompañados. Y si estamos acompañados, entonces ¿qué hacemos? Nos criticamos, nos señalamos, nos jalamos los moños, nos censuramos y hasta nos llegamos a aborrecer. Esta experiencia de familia como familia tiene la ventaja de que usted está solo. De que usted está solo, crece solo, tiene poca posibilidad, pero también tiene la realidad de la soledad. Y llega el momento, nosotros tenemos el potencial de tener relaciones interpersonales. Todos tenemos esa necesidad. En el debido respeto, en la debida solemnidad tenemos esa necesidad. Y los hijos llegan a un momento que necesitan eso, y como que el papá y la mamá le pueden suplir un % muy grande, pero como que ellos necesitan también hacer esto con gente del mismo criterio, la misma mentalidad, con el mismo ideal. Porque si no, cuando hay una vez siente una fuerte atracción hacia dónde, hacia el mundo. Desafío de eso, que se nos va a hacer difícil avanzar solo. Y además, cuando ya estemos en capacidad, automáticamente entremos en esta experiencia del ministerio, porque comenzamos a servir, automáticamente vamos a comenzar a juntar. La otra manera que nosotros podemos irnos al campo es a una comunidad isla. ¿Saben ustedes lo que es una comunidad isla? ¿No saben? Para mí esta es la más peligrosa. La comunidad isla tiene esta característica. El hermano Hilario, su esposo, hermano, ¿cómo se llama? Lourdes. De pronto, hermana y su esposo, ¿cómo se llama su esposo? ¿Y usted? Federico y Fabiola, con Lourdes y Hilario, deciden, vámonos para el campo. Y como no hay experiencia, comenzamos inmediatamente a sacar conclusiones. Compremos una tierra entre todos. ¿Han escuchado eso? Sí. ¡Wow! ¿Lo ha escuchado, hermano Antonio? A cada rato. Compremos una tierra entre todos. Recuerdo que me reuní en Washington con un grupo de hermanos que estaban reuniéndose entre todos para irse a Chiriquí, Panamá. Entre todos iban a comprar una tierra, y a mí me dio dolor de cabeza eso. Yo dije, cuando me reuní con ellos, le dije, ¿cuál será el primero que va a venir muerto de ella? Cuando se fajen a pleito y a machetar. Entre todos vamos a comprar una tierra. Y entonces, escuchen cómo es que pensamos. Compramos entre todos la tierra, entonces la hermana Reina hace su casita aquí, fulano hace su casita aquí, el otro hace su casita aquí, el otro hace su casita por aquí. Bueno, todo con su casita, bonito, ¿sí? Muy lindo, todo con su casita. Dos maneras de hacer comunidad isla. Pero la finca, ¿de quién es? De todos. De todos, wow, de todos. Un día viene Giovanni y dice que vamos a sembrar sweet potato. Vamos a sembrar sweet potato. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Camote? Vamos a sembrar camote. Y dice la Fabiola, dice la hermana Fabiola y su esposo, dicen, yo creo que debemos sembrar es, ¿qué? Papas.
Y viene entonces aquí la otra familia y dice, a mí me fue muy bien en California con la naranja. Vamos a sembrar que naranja, camote, papa y naranja. Ay, ay, ay. ¿Cuál de todos se va a sembrar? Porque usted es dueño, ¿y quién es dueño? Y aquí viene la confrontación. Y sí, porque el hermano Hilario fue el que me influyó y fue el que fue más persistente y sembró la naranja, y hay del hermano Hilario si la naranja se daña. Yo dije que era camote y no me hizo caso. Yo dije que era papa y no me hizo caso. Hermano, una comunidad isla donde la tierra es de todo, y hay de aquel, de pronto esta familia comenzó a perder el rumbo, y allá en esa comunidad isla donde la tierra es de todo, y donde nos pusimos de acuerdo que no íbamos a llevar televisión para que los niños no vieran televisión, y de pronto esta familia de aquí comienza y lleva televisión. Ay, ay, ay. ¿Y qué usted le dice a esta familia con respecto al televisor? Porque la tierra también es ¿quién? De él. Y si usted va y se le acerca y le recomienda, y un día dice, no voy a atrever a hablar con el hermano, a ver qué dijo el Señor, ahora se postra, ahora, y va donde el hermano y dice, hermano, mire, ya los muchachos míos están queriendo venir para su casa a ver televisión porque se están sintiendo tentados, son muchachos y ven lo de usted también viendo televisión. Y el hermano le responde, yo estoy en lo mío, ¿está en lo de él o no está en lo de él? Está en lo de él, hermano Antonio, porque la tierra es de ¿qué? De todo. La tierra es de todo. Y en la comunidad isla se desarrolla un fenómeno. ¿Sabe qué fenómeno se desarrolla? Aquí la tierra es de todo, pero entonces el hermano Hilario, la hermana Fabiola, la familia X, la familia Y, comienza a desarrollar su propia e individual experiencia. Su experiencia individual. Su experiencia individual. Comienza a desarrollar su experiencia individual. Cada quien está en lo. Y comienza que un día dice, bueno, vamos a reunirnos entre todos. En mi país dicen ¿cómo es en mi país? Cuando todos se reúnen para sembrar y luego van allí, luego van aquí. Se me olvida cómo dicen en mi país, no sé cómo dicen en México. En Colombia le escuché un nombre a eso. Es donde se reúnen todos y van a trabajar allí, van a trabajar acá. Hermano, se desarrolla una anarquía en ese tipo de experiencia. Cada quien tiene derecho de propiedad. Y hay entonces, de pronto el río pasa por aquí, el río bonito pasa por aquí, y entonces la tierra más bonita es un altito por aquí al lado del río, una montañita por aquí al lado del río. ¿Quién quiere construir ahí la montañita al lado del río? ¿Cuántos quieren construir ahí? Todos quieren construir en la montañita al lado del río para escuchar el sonido del río mientras corre y estar también en un lugar más fresquecito, más alto. ¿A quién le van a dar la oportunidad de construir ahí? ¿Todos tienen qué? Derecho. Se desarrolla ese sentido de posesión, ese sentido de propiedad,
y usted no puede hacer nada porque todos tienen el mismo ¿qué? Derecho. Ok. Y comienza la rivalidad. El otro fenómeno que se da en otro modelo de comunidad isla es el siguiente. Donde viene el hermano Hilario y compra su pedazo y construye su tierra aquí, ese es su pedazo de tierra. Viene la hermana X, el hermano X construyen, compran otro pedazo de tierra y viene y compra otro pedazo de tierra y todos están cerca, pero todos tienen su propio pedacito de ¿qué? De tierra. Es otro tipo de modelo de comunidad isla, donde se van agregando para no estar solo. Hermano, véngase para acá. Mira, al lado mío están vendiendo un lotecito de 6 acres, 7 acres. Pero permítame decirle esto, hermano. Para mí, el modelo de comunidad isla es el más traumático. Cada quien compra su pedacito, su pedazo de tierra, y cada quien comienza a hacer sus propias cosas en su campo, a sembrar su propia tierra, a vivir su propia vida, y cada quien a resolver sus propias necesidades. Y de pronto hay problemas, miren, hay problemas para todo. Hemos visto que en esto hay problemas para todo. En esto hay problemas, ¿a qué hora vamos a hacer los cultos? Y el otro dice, la hermana dice, vamos a hacerlo igual que en la iglesia, escuela sabática, 9:30, hasta las 12. Y el hermano dice, vamos a estar lo mismo que la iglesia, ¿por qué a las 9:30? ¿Por qué no podemos reunirnos a las 10, de 10 a...? Y el otro dice, a usted le falta consagración porque yo me reuniría desde las 9. Hasta para ponernos de acuerdo a qué hora, ya hay problema. Pero serio problema. Y en la mayoría de los casos se pone una hora y la hermana y el hermano llegan a tiempo. Y ahí esta familia llegan tardito. Santiago nos va a orar para salir. Y hay ese espíritu de ¿qué? De rivalidad, de disonancia. No se ve ese espíritu de ¿qué? De unidad, de armonía. Y de pronto el hermano viene y sale en su carro, el hermano Hilario viene y sale en su carro, y por ahí se le daña y se quedó el hermano Hilario. Y él salió en su carro temprano, y aquel entonces está calentando la naranja porque está llegando el invierno y no puede socorrer al hermano Hilario, y el hermano quedado, y dice, pero ¿y qué hermanos son estos? Que uno tiene necesidad y ¿qué? Y no le ayuda. Hermano, esto es terrible. Ustedes quizás porque viven aquí en la ciudad. Y se da el mismo fenómeno que en el campo. ¿Cómo vive la gente aquí en Los Ángeles, en Hot Springs, en cualquier ciudad? ¿Cómo vive la persona? ¿Su propio qué? Mundo. Nadie está preocupado si tiene esta necesidad, nada. Todo el mundo entra, sale independiente. En la comunidad isla, allá en la montaña, si no hay un elemento aglutinante, cada quien vivirá como vive en Los Ángeles. Viviendo sus propios ¿qué? Problemas. Y de pronto entonces viene y cambia de mentalidad. La hermana que me comentó ayer me dijo algo muy triste. Ella me dijo que ella compró una tierra con un hermano y se fue por ahí, no sé, aquí en Estados Unidos, aquí en California, no sé dónde, y que el hermano después abandonó la fe. ¿Qué hace usted, hermano Tony, con 5 que compraron la tierra y alguien abandona la fe? O doctrinalmente comienza a meterle ahí la fiesta, o comienza a meterle ahí la doctrina de la Trinidad, o comienza a meterle un aspecto doctrinal raro, o de pronto no quiere reunirse en adoración con usted, pero ya todos son dueños, porque todos son dueños de la tierra. ¿Qué hace usted? Usted tiene 2 opciones. O usted le compra, pero si él decide vender, porque eso es de quién.
¿Eh? Y si él no decide vender, ¿qué va a hacer usted? ¿Me siguen? Hay un gran peligro en comprar una tierra. Vámonos y compremos una tierra para todos. En eso hay un gran peligro, un peligro mayúsculo. El hermano me decía, el hermano perdió la fe y hasta sembrando marihuana está. Y él le está vendiendo, pero ella no tiene con qué comprar. Entonces tiene que soportar su marihuana, o qué, o comprar. ¿Entienden? ¿Entienden lo delicado que es el campo, hermano? ¿Están entendiendo? Que no es como usted y yo pensamos. Todo esto provoca un éxodo para atrás. Y sea por una razón u otra, usted ve que es insoportable vivir ya en ese lugar, entonces usted dice, me voy. Y como no somos ricos ninguno, después que usted invirtió en tierra y en casa, y ya no está produciendo platita como producía en la ciudad, está viviendo ahí medio por la fe, lo que el Señor le provee en la tierra, lo que algún hermano le regala, lo que le da idea para llevar al mercado y usted convertirlo en dinero, ya no está produciendo como usted producía antes. Entonces tiene una inversión en un lugar inadecuado, no está produciendo plata y tiene que irse de ese lugar. ¿Qué usted va a hacer? ¿Volver a dónde? Volver a la ciudad. ¿Y qué hacen los enemigos del mensaje? Yo sabía que eso era un asunto de un rato. Ya se pasó la efervescencia. Ya terminó la euforia. Yo voy a terminar porque son las 7 con esta última idea. Yo creo que es tiempo de desayunarse. Hermano, Ajá. si considera tome tiempo, el desayuno es a las 8:30. Está pensado hacer una caminata ahorita, pero termine con calma. Ok. Ok. Un ministerio establecido. Miren, hermano. A ver, no me ocupo. Como un denominador. Como un denominador. Si en la experiencia de campo que usted viva, que no es en calidad de familia, no existe un común denominador, hay serios problemas. Aún cuando hay un común denominador, hay grandes desafíos. Debe de haber un común denominador. ¿Qué es lo que es un común denominador? Una misión específica. Una misión específica, un trabajo específico, hermana, un plan específico, horario específico, detalles específicos, cosas específicas. Y una de las cosas que los hermanos que se van al campo piensan es que en el campo van a vivir ¿cómo? Suelto como cabra. Yo estoy cansado de la ciudad, yo voy a vivirme, aquí me levanto a la hora que yo quiera, como a la hora que yo quiera, hago lo que yo quiera. Y eso es fatal. Porque aun cuando usted viva como familia, escuche, aun cuando usted viva como familia en el campo, si usted no tiene algo establecido, la familia se le disloca. Si usted no tiene una hora de levantarse, una hora de desayunar, una hora
de comer, 1 hora de acostarse, 1 hora de hacer el culto, 1 hora de estudiar, 1 hora de tocar el piano, 1 hora de dar la clase de fisiología, 1 hora de dar la clase de anatomía, 1 hora de un tiempo para hacer camping, un tiempo para socializar con la familia, un tiempo para salir y irse a los campos a caminar por la montaña. Si usted no tiene la cosa regulada, cuando usted vive como familia, se le vuelve a la familia un caos, un desastre. Tienen que tener un común denominador operacional. ¿Lo entienden? Si no hay problema. Y cuando nosotros somos libertados, el primer problema que enfrentamos, ¿sabe cuál es? Que nosotros no sabemos no sabemos qué hacer con la libertad. Miren, déjenme tocar este elemento antes de terminar con esta idea. Y esto para los hermanos que se asustan, los padres que se asustan y las madres que se asustan. El Espíritu de Profecía dice, el campo ayuda a la estabilidad económica. ¿Lo han leído? Lo voy a leer en breve. Dice, ayuda a la estabilidad, ¿cómo? Económica. Cuando yo estoy en Campo Real, paso 10 semanas ahí adentro, 1 semana, el tiempo que pase, yo nunca pienso en cartera. Inmediatamente que pienso salir a la ciudad, búscame la cartera. Pero eso es automático. Y ahí en el campo, hermano Giovanni, sin cartera, sin tarjeta, sin cartera, sin nada. Recuerdo un muchacho que pasó con nosotros de la Florida, se pasó con nosotros casi 1 año ya. Llegó como cuando tenía 3 meses. Un día me llamó medio desesperado, me dijo, hermano, vente acá. Mire, yo tengo aquí, creo que eran 200 y algo de dólares. Tengo aquí 200 y algo de dólares. Tenga, gátelo. Gasta. ¿Qué yo hago con eso aquí? Pues yo tengo 6 meses y le parieron los dólares. Le nacieron dolaritos porque no hallaba con qué gastarlo ya. Tú tienes que gastarlo. De la huerta al culto, del culto a la clase, de la clase al comedor, del comedor a la cama, a la clase de guitarra, a bañarse al río, allí a arar con los bueyes. En eso no se gasta dinero. Y me llamó ese esperando y dijo, gátelo, que no quiero tener eso ahí. Se desesperó porque quería como ir a Costco, ¿sí? A Sam's Club, no sé, gátelo. Contribúyale como ¿a qué? Dice el hermano Juan. A la economía. En la ciudad, todo lo que usted piensa hacer, ¿qué? Piense en lo que a usted le parezca en la ciudad. Y tiene que sacar, ¿qué? Dinero. Ok, miren esto. Yo voy a ilustrar esto para que usted entienda esta última parte. Imaginémonos que usted ya no tiene deuda. ¿Está bien? Imaginémonos que se fue a su propia tierra en el campo y hizo su casa y no paga casa. Wow, yo me asombro. Como la gente aquí que coge una casa a 30 años. Ay, cuando otro me dice eso, a mí me da úlcera. 30 años. En esos 30 años usted no se puede enfermar. Usted no puede tener un accidente. No se atreva a morirse. Eso es lo único bueno de una deuda de 30 años. Usted no se atreve a nada. ¿30 años de qué? Preso. Y los masones, ¿sabes? Son inteligentes. Los masones son instruidos por Satanás.
Hacen una casa aquí que a los 30 años, cuando usted ya la pagó, la casa no sirve. Usted tiene que remodelarla o comprar una nueva porque está toda podrida. Aquí en Estados Unidos se puede construir de cemento, ¿sabían ustedes eso? La gente cree que no. Aquí en Estados Unidos se puede construir de cemento, con techo de cemento, y se le puede poner su sistema de calefacción y todo. ¿Saben por qué los masones no hicieron eso? Eso es una casa eterna. Y ellos diseñaron un modelo de casa que a los 30 años, duran 30 años usted pagando, a los 30 años la casa te hueca. Ya es de calcomida, el piso se esté levantando, la pared se esté cayendo, para que usted tenga que remodelarla o cambiarla. O no se la pueda dejar a sus hijos. Para que llegue a esa casa fea ya torcida y mala, y para que usted no, para que los hijos no queden sin nada. Eso es una mentalidad, eso es programado. Usted se fue al campo, no paga casa. Se llevó del consejo, no paga casa, no tiene deuda, no deuda. No deudas, no paga casa. Si se lleva del consejo del Señor y de pronto hizo ahorros, ¿se acuerdan que ayer hablamos de los ahorros? Hizo su casita y le puso un sistema de panel solar. O si hay agüita, como en el caso de Campo Real, que tenemos agua y nos iluminamos con agua, no pagamos ¿qué? No pagamos luz. De pronto usted tiene la montaña y pone su agüita del monte para allá, hace su, ¿cómo le llaman ustedes? Depósito, el tanque, y entonces baja su agua por gravedad en Campo Real. Tenemos agua por todos los lados de la montaña, de allá vienen que nos revientan las tuberías. Tenemos que abrirla para que se bote, porque no. Si la dejamos, si la cerramos, se explota. No pagamos tampoco ¿qué? No pagamos agua. De pronto, como estamos en el campo y no compramos muchas cosas enfundadas y enlatadas, no pagamos, no producimos mucha basura, hermano Tony, ya no producimos mucha basura, y allá la basura, la orgánica biodegradable, la convertimos en compost, en comida para la planta y después comida para nosotros. Y entonces la que no es biodegradable, la que es inorgánica, entonces la recogemos, la quemamos, y cuando ya está poquita la volvemos a recoger y nos la llevamos al pueblo y se la llevamos allá a la gente del pueblo. No pagamos basura. De pronto usted entendió, hermano, que el cable y la televisión hacen daño. El que se va al campo por automático entiende eso. ¿Qué hay en la televisión? Basura es poca cosa. No paga cable. En el caso de nosotros duramos 10 años y ni siquiera teníamos celulares. No paga teléfono. No paga teléfono. Y si paga teléfono, busque el plancito ahí, más baratito, para que la gente que quiera comunicarse con usted lo llame a usted. Porque usted no está en el medio, usted no está preocupado, usted está en el campo, ahí en el campo no hay preocupaciones. En el campo hay mucho trabajo, pero no hay estrés. ¿Entienden la diferencia?
En el campo hay muchísimo trabajo, y usted hasta si se descuida, pierde hasta la devoción personal. A veces yo veía a mi hijo levantarse a las 4 de la mañana y decir, ¿para dónde va? Voy a ver el invernadero, porque anoche los grillos estaban tratando de atacarme el tomate. No, pero no tenga su devoción personal. Porque pensando en los tomates, que los grillos le hicieran daño. Y como no hay susto de que lo atracaran, ¿sí? Se levanta a las 3 de la mañana, a 4 de la mañana a ver los tomates. A veces amanecí en el invernadero, voy a amanecer porque acabé de trasplantar y los grillos me cortan los tomates. Amanecí ahí, ponía un colchón, amanecí en el invernadero matando grillos, se acostaba. Hay mucho trabajo, pero no hay que estrés. Así que el teléfono es una opción, es una necesidad que usted puede controlarla y podemos decir que no paga el teléfono. ¿Qué otra cosa se paga en la ciudad? Oh, gas. Gas y gasolina son cosas diferentes, ¿sí? De pronto, usted puede tener gas, pero en el campo siempre hay leña y usted hace su estufa de leña bonita. Una estufa de leña que tenga su chimenea, que cocine, que con 2 o 3 palitos usted cocina. La comida cocinada en leña es como. Esa comida es rica. Yo no sé qué es lo que le echa a la leche, pero le echa un sabor agradable. Y tiene el gas para algunos detallitos que usted quiera hacer. Pero un tanque de gas, o no sé si aquí viene por tubería, un tanque de gas o el controlador del gas, allá sería un tanque porque no le van a meter tubería allá, le puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, y usted cocinando en leña, solo el tanque ¿para qué? Para algunas cositas de emergencia. No gas. Y gasolina, cuando usted va para el trabajo en el campo, difícilmente se monte en el carro. Usted ahí en el campo tiene un Dodge patita para andar. Dodge patita para andar. Usted anda a pie. Y va a la vuelta, y va allí, y va acá, y camina, y va, y sube. Usted a pie lo hace. O caballos. Entonces la gasolina es casi 0. ¿Y cada qué tiempo se compra ropa en el campo? En el campo casi no se gasta ropa. ¿Saben por qué? Porque en el campo siempre estamos con ropita de trabajo, aunque debe estar limpia, aseada, bonita, pero son ropitas de trabajo. Y como no estamos en la competencia, nadie nos exige que nada. Aquí tenemos todos los días comprar ropa esa. Y si vamos 2 veces con ella al trabajo, él me anda. La amiga le dice, wow, esa blusa te la vi ayer, qué linda te queda. Y él me dice, me agarraron. Tengo que comprar otra blusa. Allí en el campo nadie se fija de eso. Usted va todos los días con el mismo trapito, con el mismo lienzo puesto y nadie se fija en eso. Y usted va al culto los sábados y de allá para acá hasta cuelga su ropita otra vez y le sirve para el próximo sábado. Porque no hay competencia. En las iglesias, no sé si aquí, pero en la iglesia hay una competencia de moda terrible. Yo no sé si aquí eso existe, pero en mi país es una competencia. Yo voy a ir esta ropa con esta ropa otra vez sábado, este sábado. Ya tengo 2 sábados que fui con ella. Porque hay una competencia de qué? De moda. Y de peinado por allá. No dice que en el campo nos vamos a descuidar. No. Pero no hay que competencia. Y el Señor es tan bondadoso que pone a la gente de la ciudad que nos coja pena y nos da ropita. Hay más de la ropita Tony que esté en el campo.
Y Tony anda más vestido que lo de afuera. Con 5 camisas y piezas esperando turno. Porque tiene mucho que no se la pone. No compra ropa que todos los días. Hay pocos gastos en ropas. Si ha entendido el plan y no manda a sus hijos a las escuelas, ¿no paga qué? No paga escuela. Yo nunca pagué escuela, gracias a Dios, nunca me llevó un recibo de escuela. Y ahora mi hijo paga $11,000 a Washington, donde estudia anual, pero él se lo gana. ¿Sabe por qué se lo gana? Porque aprendió a trabajar. Cuando llegó a Washington ya el señor encargado de finca está viejo, mayor, está medio cansado, Mr. Paul se llama, y dijo que si puede ayudarles, claro, lo puede ayudar. Y una vez le presentó varios proyectos, y Mr. Paul le dijo, mira, aquí yo quiero sembrar papa, aquí no se da la papa, dice, denme un chance. Y le sembró papa, le sembró, ¿cómo se llama? Betabel, le llaman ustedes, le sembró sandía, le sembró melón. Y cuando yo fui a visitarlo, le cosechamos 2.500 libras de papa. Le llenó la cocina de papa, el basement ahí está la papa que... Yo le dije, cuídate que el papa no te vea. Y entonces en la escuela le dijeron, ¿tú quieres ser el farm manager? ¿Quieres ser el director de la finca? Claro. Porque aprendió a qué? A trabajar en el campo. ¿Con qué yo pago $11,000 al año? Con hoja del monte quizás. Pero él se gana ese dinero. Se gana ese dinero. Porque aprendió a qué? A trabajar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con los hijos? ¿Qué tenemos que hacer aquí en la ciudad? Pagarle los estudios. O no trabajan nada. No saben trabajar. Hermana May dice, es una maldición no enseñarle a trabajar a los hijos. Una maldición, la maldición más grande es esa. No enseñarle a trabajar. Yo le digo, trabaje. Tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Nosotros pensamos que a los hijos hay que enseñarle cosas teóricas, ¿cierto? Y que de la mano sean inválidos. Y es todo al revés, el plan es al revés. Tenemos que enseñarle trabajo a la mano e intelectualmente se le va a desarrollar ¿qué? La mente. Ok, vamos a ver. Casa, no luz, no agua, no basura, no cable, no teléfono, no gas, no gasolina, no ropa, no escuela. ¿Qué más? ¿Se gasta aquí mucho en comida? Y si va y pretenden comer orgánico, ahí sí que la cosa es difícil. ¡Wow! Eso es incomparable, dice la hermana Rey. Pero usted está en el campo y se entiende que no se va a acostar, que va a hacer su huerta. Y aunque no le coseche todo lo que necesita de la huerta, siempre ahí va a haber algo. ¿Sabían ustedes eso? El banano, el plátano, siempre va a haber algo. El costo en la comida va a ser ¿cómo? Va a disminuir. Y además, usted va a aprender en el campo algo interesante. Hermana Noemí, la voy a criticar. Fui a la casa de la hermana Noemí y me puso pistacho, almendras, walnuts,
Finance. ¿Qué otra, Joana? ¿Usted comió? Pasa. Wow, cuántas meses. Fui al conuco de Costco. Era necesario, no era necesario, con una sola mesa está bien. Pero aquí en la ciudad tenemos que mentalidad de consumismo. Si en el campo lo que usted tiene es papa, y veo a Ucielito, allá voy a criticar ahora a Juanito y a Lili, veo a Ucielito y le pregunto, ¿qué quieres? En el campo no le puedo preguntar qué quieres. En el campo, esto es lo que es comer. ¿Y qué es lo que hay? Papa, tomate y qué sé yo, y banano y frijoles. Eso es lo que vamos a comer. Y cebolla y ajo. Vamos a comenzar a comer eso. Hay un hermano americano que se llama Andres Estan, que está en República Dominicana, y ha avanzado más que Campo Real en ese sentido. El 90% de lo que ellos comen lo producen ahí. No hacen mercado. No hay plástico, no hay funda, no hay cajas. Y es americano. Es americano. Elvis Estan se llama. Interesante. El costo de la comida hace que baja. ¿Cuánto invertimos? Y voy a poner lo último en la ciudad. ¿Cuánto invertimos en salud? Y un famoso Medicaid, un famoso, bueno, eso es un afán la gente. Y el seguro, y la gente le da miedo de vivir sin insurance. Seguro. Y en este país el diablo está trabajando interesante, es obligado. Tiene que tener obligatoriamente, y no digo en este país, República Dominicana, ya el seguro le están poniendo obligatoriamente. Pero yo alabo a Dios por eso, porque nos va a enseñar a depender del Señor. Porque el seguro es obligatorio para que usted tenga que violar la ley de Dios. ¿Saben ustedes qué es para eso? La hermana May dice, los legisladores establecerán en la Cámara de Legislación leyes que el obedecerla obligatoriamente tendremos que violar la ley de Dios. ¿Me entienden? Todas las leyes que están poniendo los hombres es para que usted al obedecerla desobedezca la ley de Dios. En la rama médica, en la rama científica, en la rama de la agricultura, de la ontología, toda la ley es para que nosotros desobedezcamos la ley de Dios. ¿Por qué el seguro tiene que ser obligatorio? Porque no se han puesto ustedes a pensar. Porque yo, si quiero, si no quiero, no quiero. Pero ¿por qué obligatorio? Dos razones. Número uno, ¿el seguro es gratis? ¿O es gratis? Número uno, para que usted tenga que pagar obligatoriamente. Número dos, para que usted tenga que usar droga y para que usted tenga que usar los medicamentos que están destruyendo a la humanidad obligatoriamente. Satanás sabe que Dios le dio a su pueblo un plan de salud que está basado en los 8 remedios naturales. Satanás lo sabe. Y entonces él dice, la única manera de yo quitarle los 8 remedios naturales a ese pueblo es haciendo una ley que obligatoriamente tengan que ir a usar droga a los hospitales y dependan de las drogas. Y aquí en la ciudad esto es obligatorio, hermano. Esto es obligatorio, esto es compulsorio.
Interesante que nos quiere enseñar el Señor. Ayer le decía a un hermano que hace 8 años, yo fui infectado de un virus mortal. Estaba en el estado de la Florida y fui infectado por ese virus. El virus del West Nile. ¿Lo han escuchado? Y ese virus, si se detecta a tiempo, tiene cura. O sea, no mata a su víctima. Pero, si él llega al blanco final, mata a la víctima. Lo hace en 2 semanas. No, el West Nile. West Nile. El virus del Nilo. Nile. El virus del Nilo. Y yo fui infectado por ese virus. Y comenzó todo un proceso terrible, hermano. Un proceso todo terrible. Estuve casi al borde de la muerte. No se descubría qué era lo que yo tenía en mi país, porque eso no se conoce allí. Inclusive aquí en Estados Unidos casi no conoce. En los estados apenas del sur se conoce, California, Texas y otros estados. Un proceso totalmente terrible. Bueno, ya se llegó a mi fin. Y no se descubría qué era lo que tenía, que era lo peor, ¿cierto? Porque cuando usted conoce al enemigo, puede atacarlo más fácil. Pero interesante cómo Dios nos enseña, quiere enseñarnos a nosotros. Interesante. Yo estuve en Gigi Pines, en Alabama. Allí fue el Señor, hizo algo interesante. Me llevó a Gigi Pines, al sanatorio Gigi Pines, y allí estuve recluido por 3 semanas. Allí los médicos del sanatorio, la doctora Gatafrash, mi hermana, todos, yo no sabía que yo tenía, pero me estaba muriendo. Fue un caso interesante para ellos porque yo no sabía qué era lo que yo tenía. Y todos los días ataques. El virus me llegó al hipotálamo, comenzó a destruirme el cerebro. Toda la noche era un ataque que yo, o sea, bueno, ya está así en mi última noche. Y no sabía qué tenía. Así que allá en Gigi Pines mandaron a hacer análisis a todos los pacientes. Yo estaba incluido entre ellos, es un análisis de rutina que yo hacen, ellos hacen un hemograma. Cuando llegó el análisis al otro día de todos los pacientes, el mío no llegó. Bueno, se alarmaron porque ellos le mandan a hacer un análisis de rutina en el sanatorio a todos los pacientes. A todos. Y al otro día llega el resultado de todo, más el análisis mío no llegó. Eso es que se quedan asombrados. ¿Qué pasó? Así que entonces la encargada, que era una hermana filipina de enviar los análisis, ella entonces llamó al laboratorio y le dijo: yo mandé tanto, éramos 12 pacientes, le mandé 12 para que hicieran hemograma. ¿Qué pasó? Que no llegó uno de ellos. Entonces del laboratorio le contestaron, le dijeron: ese resultado no se lo mandamos porque nosotros lo mandamos a California, creo que a California te lo mandaron. Lo mandamos a California porque aquí en Alabama no hacemos ese estudio. Dice: ¿a qué estudio? Dice: usted mandó 11 pacientes para hemograma y mandó un paciente para que hicieran prueba de West Nile. Yo no mandé a hacer eso. Yo no mandé a hacer eso. A todo el mundo yo le mandé a hacer el hemograma. Dice: sí, usted lo mandó. Y el laboratorio cobra $500 por ese análisis adicional. Entonces, la hermana estaba asustada porque encima de que dijeron que ella se equivocó y ella no se equivocó, tenía que pagar ¿cuánto? $500.
Así que el jueves llegué a los resultados. Cuando llegué al jueves a los resultados, la llaman del laboratorio. Dice, venga que llegó los resultados, le vamos a mandar los resultados, mandaron los resultados al sanatorio. Y entonces cuando en el sanatorio descubrieron, abrieron los análisis, descubrieron West Nile positivo. O sea, nadie sabía lo que yo tenía hasta ese momento. Y la hermana asustada. Entonces del laboratorio le dijeron, no tiene que pagar los $500, ya lo pagaron. Ya no supo quién lo pagó, ni tampoco supo quién me mandó a hacer nada. Y ella lloraba, yo no me equivoqué, con lágrimas, yo no me equivoqué. Yo me mandé a hacer a todo, y no, usted se equivocó, te puso un número contrario en ese estudio. El Señor me mandó a hacer la prueba y el Señor lo pagó. Yo no sé cómo lo pagó todavía. El Señor tiene una cuenta en Bank of America de resolvernos los problemas de nosotros. ¿Saben ustedes? Que tiene una cuenta en Bank of America. Lo pagó. Allí dijeron, bueno, nosotros no sabemos qué hacer con esto porque nunca hemos tenido este caso. Nunca hemos tenido este caso. Y peor, yo era para abajo. ¿Y a cuánto nos gusta morir? Bueno, y mire que estamos pasando el trabajo. Así que esos días fueron mis peores días, malos. Una noche dije, bueno, Señor, esta ya sí es mi última noche. Esta noche sí ya yo voy a morir. Así que conversé con un doctor, un hombre de Dios, el doctor Horsley. Y dije, Señor, ¿qué yo voy a hacer? Porque nunca había bregado con eso, no sabemos qué hacer con eso, yo no sé qué hacer con eso. Todos los doctores dijeron, no, nosotros no hemos bregado con eso. Entonces el doctor Horsley dijo, yo voy a llamar al departamento, al Universal Hospital de aquí de Alabama, para ver qué me recomiendan. Él llamó al departamento de epidemiología del hospital y el epidemiólogo le dijo, nosotros no tenemos solución para eso. La ciencia médica no tiene solución para eso. Si usted quiere, manden el paciente y nosotros hacemos experimento con él. Hacer experimento. Y bueno, ahora sí la cosa se puso difícil. Aquí nunca han bregado con ese caso y el hospital lo que quiere hacer experimento. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Clama a mí que yo te responderé. Así que pasé la noche clamando al Señor. Y el Señor, dime qué hago y dime cómo lo hago. O si simplemente tú quieres que yo descanse, tú eres el que sabe. Y recuerdo a una muchacha muy amable, una muchacha entregada, una muchacha con ese espíritu misionero, un médico misionero que vive en el sanatorio. Se levantaba a las 3 de la mañana y iba a llamarme, venga, vamos a darle terapia. Una muchacha joven, parece como esta muchacha. El doctor le dijo, chequéalo en la madrugada, porque en la noche a mí me daban ataques. A mí me daban ataques y yo no sabía qué era. Así que yo le dije, Señor, tú has dicho que son 8 remedios naturales, ¿cierto? Tú has dicho que son 8 remedios naturales. Tú eres el médico de los médicos, yo no sé qué hacer. Pero estaba el estímulo de la gente y estaba la gran prueba. Dice, Señor, ¿qué hago? ¿Me voy para el hospital para que hagan experimento o me quedo dentro de tu plan? Y muriéndome, realmente muriéndome. Así que hermanos,
yo le dije al Señor, mira, yo quiero que tú, por favor, si es tu voluntad, yo quiero que tú me contestes a través del doctor Horsley, que así se llama, se apellida el doctor, que estaba en ese momento en el centro. Contéstame a través de él. Y lo que él me diga es la respuesta tuya para mí. Así que el otro día llegó el doctor Horsley, nos sentamos, llegó a verme, y yo le dije, conversé con él y le dije, doctor Horsley, quiero hablar con usted. Yo quiero que por favor usted me mire no como un paciente, ni que me mire como un médico, porque no quiero que me mire como paciente ni como médico. Yo quiero que usted me mire como un hermano en la fe. ¿Qué usted me recomienda que yo haga? ¿Que me vaya al hospital? ¿O qué hago? Él se queda mirando, como diciendo, bueno. Así que se me queda mirando y me dice, después de reflexionar un momento, me dice, yo no te puedo recomendar nada. Tú eres el que sabe. Y yo estaba esperando que y fue como si me tiraran una lata de agua, bato y recibo una lata de agua fría. Quedé oscuro. ¿Qué hago? Así que siguieron un poquito más con el doctor Horsley. Se para de la cama para irse. Entonces se devuelve y me dice, yo en tu caso me quedaría en el plan del Señor. Así que entonces yo alabé a Dios porque el Señor me respondió. Me voy a quedar en el plan del Señor. ¿En qué plan? 8. Nunca me he tomado una aspirina. Y el Señor me tiene vivo. Nunca me he tomado una aspirina. Cuando nos vamos al campo, Dios tiene cubierta nuestra salud en su plan y en su obediencia. ¿Qué vamos a gastar? Hermano, esto no es una teoría. Esto es una vivencia, esto es una realidad. Dios quiere libertarnos. El Señor quiere libertarnos. ¿Sabe quiénes somos los que queremos seguir esclavos? Nosotros. Dios quiere libertarnos. Pero en este ambiente, en estas circunstancias, el Señor no puede hacer nada con nosotros. El Señor no puede hacer nada con nosotros. ¿Lo entendemos? Ojalá que nuestra visita por aquí no haya sido en vano. Ojalá. Que el Señor bendiga. Muchas gracias. Amén.